I have felt deeply Desde muy joven he tenido sentimientos profundos sobre la expiación de Jesucristo, pero tomé conciencia de la realidad de la expiación del Salvador a los 25 años. Acababa de graduarme de la Facultad de Derecho de Stanford y estaba estudiando para el examen estatal de California. Mi madre llamó y me dijo que mi abuelo, Crozier Kimball, que vivía en Utah, estaba a punto de morir. Y si quería verlo, sería mejor que volviera a casa. Mi abuelo tenía 86 años y estaba muy enfermo. Tuve una visita maravillosa. Mi abuelo estaba muy complacido de verme y de compartir su testimonio conmigo. Cuando Crozier tenía apenas 3 años, murió su padre, David Patton Kimball, de 44 años. Crozier esperaba que su padre y su abuelo, Ever C. Kimball, dieran su aprobación a su vida y pensaran que había sido fiel a su legado. El consejo principal de mi abuelo fue que evitara sentirme con derechos o privilegios por motivo de esos fieles antepasados. Me dijo que debía centrarme en el Salvador y en la expiación del Salvador, y que todos somos hijos de un amoroso Padre Celestial. Sin importar quiénes son nuestros antepasados, cada uno de nosotros rendirá cuentas al Salvador de la forma en que ha guardado sus mandamientos. Mi abuelo se refirió al Salvador como el guardián de la puerta en referencia a 2 Nefi 9:41. Me dijo que esperaba haberse arrepentido lo suficiente para merecer la misericordia del Salvador. Me conmovió profundamente. Yo sabía que él había sido un hombre justo, era patriarca y había servido varias misiones. Él me enseñó que nadie puede regresar a Dios solamente por sus buenas obras y sin el beneficio de la expiación del Salvador. Aún hoy recuerdo el gran amor y aprecio que el abuelo sentía por el Salvador y su expiación. En 2019, durante una asignación en Jerusalén, visité un aposento alto que quizás estuvo cerca del lugar donde el Salvador lavó los pies de sus apóstoles antes de su crucifixión. Me sentí conmovido espiritualmente y pensé en cómo Él mandó a sus apóstoles que se amaran unos a otros. Recordé la oración intercesora del Salvador en favor nuestro. Esa oración se pronunció literalmente en las horas finales de su vida terrenal, encontrada en el Evangelio de Juan. Esa oración estaba dirigida a los seguidores de Cristo, todos nosotros incluidos. En la súplica del Salvador a su Padre, Él rogó que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. El Salvador continuó, y la gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. La unidad es por lo que oró Cristo antes de ser traicionado y crucificado. Se puede alcanzar la unidad con Cristo y con nuestro Padre Celestial por medio de la expiación del Salvador. La misericordia salvadora del Señor no depende del linaje, la educación, la posición económica ni la raza. Se basa en ser uno con Cristo y sus mandamientos. El profeta José Smith y Oliver Cowdery recibieron la revelación sobre la organización y el gobierno de la Iglesia en 1830, poco después de la organización de la Iglesia. El profeta José leyó en la primera conferencia de la Iglesia lo que ahora es la sección 20, que fue la primera revelación aprobada de común acuerdo. El contenido de esta revelación es realmente extraordinario. Nos enseña la importancia y la función del Salvador y cómo acceder a su poder y bendiciones mediante su gracia expiatoria. El profeta José tenía 24 años y ya había recibido numerosas revelaciones y había terminado la traducción del Libro de Mormón por el don y el poder de Dios. Tanto José como Oliver son identificados como apóstoles ordenados, teniendo así la autoridad para presidir la Iglesia. Los versículos 17 al 36 contienen un resumen de la doctrina esencial de la Iglesia, que incluye la realidad de Dios, la creación del género humano, la caída y el plan de salvación del Padre Celestial mediante la expiación de Jesucristo.
El versículo 37 contiene los requisitos esenciales para el bautismo en la Iglesia del Señor. Los versículos 75 al 79 establecen las oraciones sacramentales que utilizamos cada día de reposo. La doctrina, los principios, los sacramentos y las prácticas que el Señor estableció por medio de José Smith, el profeta de la Restauración, son ciertamente fundamentales. Los requisitos para el bautismo son profundos, aunque singularmente sencillos. En esencia, abarcan la humildad ante Dios, un corazón quebrantado y un espíritu contrito, arrepentirnos de todos los pecados, tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo, perseverar hasta el fin y manifestar con nuestras obras que hemos recibido el Espíritu de Cristo. Es significativo que todos los requisitos para el bautismo son espirituales. No se requiere el éxito económico o social. Pobres y ricos tienen los mismos requisitos espirituales. No hay requisitos de raza, género o grupo étnico. El Libro de Mormón pone en claro que se invita a todos a participar de la bondad del Señor. Negros o blancos, esclavos o libres, varones o mujeres, todos son iguales ante Dios. El Señor declaró: todo hombre tiene tanto privilegio como cualquier otro, y a nadie se le prohíbe. Dada nuestra igualdad ante Dios, tiene poco sentido que resaltemos nuestras diferencias. Algunos nos animan erróneamente a pensar que la gente es muy diferente a nosotros y entre sí, de lo que realmente son. Toman diferencias reales pero pequeñas y hacen de ellas un abismo. Además, algunos han concluido erróneamente que, como se invita a todo pueblo a recibir su bondad y la vida eterna, no existen requisitos de conducta. Sin embargo, las Escrituras dan fe de que se requiere de todas las personas responsables que se arrepientan de sus pecados y guarden sus mandamientos. El Señor aclara que todos tienen albedrío moral y son libres para escoger la libertad y la vida eterna por medio del gran mediador de todos los hombres, y escuchar sus grandes mandamientos, y ser fieles a sus palabras y escoger la vida eterna. Para recibir las bendiciones de la expiación del Salvador, debemos hacer uso de nuestro albedrío moral afirmativamente para elegir a Cristo y obedecer sus mandamientos. A lo largo de mi vida se ha analizado, debatido el significado de albedrío y voluntad propia. Ha habido muchos argumentos intelectuales sobre estos temas y continúa habiéndolos. En la portada de una publicación reciente para exalumnos de una gran universidad, un prominente profesor de biología afirma: no hay lugar para la voluntad propia. No fue sorpresa que al profesor se le citara en el artículo diciendo: no hay tal cosa como Dios. No hay voluntad propia. Y este es un universo vasto, indiferente y vacío. Yo no podría estar más en desacuerdo. Una doctrina fundamental de nuestra religión es que sí tenemos albedrío moral, que incluye la voluntad propia. El albedrío es el poder de elegir y actuar. Es esencial para el plan de salvación. Sin albedrío moral no podríamos aprender, progresar o elegir ser uno con Cristo. Gracias al albedrío moral, somos libres para escoger la libertad y la vida eterna. En el concilio preterrenal de los cielos, el plan del Padre incluía el albedrío como elemento esencial. Lucifer se rebeló y pretendió destruir el albedrío del hombre. Por tanto, a Satanás y a sus seguidores se les negó el privilegio de tener un cuerpo mortal. Otros espíritus preterrenales ejercieron su albedrío al seguir el plan del Padre Celestial. Los espíritus bendecidos por nacer en esta vida terrenal siguen teniendo albedrío. Somos libres para escoger y actuar, mas no controlamos las consecuencias. Al escoger el bien y la rectitud, el resultado será la felicidad, la paz y la vida eterna. Mientras que al escoger el pecado y la maldad, con el tiempo se recibirán dolor y miseria. Tal como Alma declaró, la maldad nunca fue felicidad. En este mundo tan competitivo, hay constantes esfuerzos por sobresalir.
Esmerarnos por ser lo mejor que podamos es una tarea digna que vale la pena y encaja con la doctrina del Señor. Esfuerzos por degradar o reprobar a los demás o crear barreras para su progreso es contrario a la doctrina del Señor. No podemos culpar a las circunstancias o a otros por una decisión a actuar contraria a los mandamientos de Dios. En el mundo actual, resulta fácil centrarse en el éxito material y profesional. Algunos pierden de vista los principios eternos y las decisiones que tienen importancia eterna. Haríamos bien en seguir el consejo del presidente Russell M. Nelson de pensar de manera celestial. Las decisiones más importantes las pueden tomar casi todos, sin importar sus talentos, habilidades, oportunidades o circunstancias económicas. Un énfasis en poner primero las decisiones familiares es esencial. Esto se ve claramente en las Escrituras. Piensen en el relato que hace Nefi de cómo Lehi salió para el desierto y abandonó su casa y la tierra de su herencia y su oro y su plata y sus objetos preciosos, y no llevó nada consigo, salvo a su familia. Al enfrentarnos a las vicisitudes de la vida, pasan muchas cosas sobre las cuales tenemos poco o ningún control. Obviamente, los problemas de salud y los accidentes entran en esa categoría. La reciente pandemia de COVID-19 ha afectado seriamente a personas que hacían todo bien. Tenemos control sobre las decisiones más importantes. Volviendo a mis días como misionero, el elder Marion D. Hanks, nuestro presidente de misión, nos hizo memorizar una parte de un poema de Ella Wheeler Wilcox. No hay suerte, destino ni fortuna que pueda eludir, entorpecer ni controlar la firme resolución de un alma decidida. Tenemos el control en cuestión de principios, la conducta, la observancia religiosa y la vida recta. Tener fe en Dios, el Padre, y en su Hijo Jesucristo, y nuestra adoración hacia ellos es una decisión que tomamos. Por favor, entiendan que yo no abogo por menos interés en la educación u ocupación. Lo que digo es que cuando los esfuerzos en la educación y el trabajo están por encima de la familia o de ser uno con Cristo, las consecuencias derivadas pueden ser significativamente adversas. La doctrina clara y sencilla encontrada en Doctrina y Convenios 20 es conmovedora y convincente, ya que amplía y aclara conceptos espirituales sagrados. Enseña que la salvación viene cuando Jesucristo justifica y santifica a las almas arrepentidas mediante la gracia del Salvador y coloca las bases para la función preeminente de su expiación. Debemos esforzarnos por incluir a los demás en nuestro círculo de unidad. Si hemos de seguir la admonición del presidente Russell M. Nelson de recoger al Israel disperso en ambos lados del velo, debemos incluir a los demás en nuestro círculo de unidad. Tal como lo enseñó de manera hermosa el presidente Nelson, en todo continente y en las islas del mar, los fieles están siendo recogidos en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Las diferencias culturales, de idioma, de sexo, de raza y de nacionalidad desaparecen a medida que los fieles entran en la senda de los convenios y vienen a nuestro amado Redentor. Nos unimos a causa del amor de Jesucristo y nuestra fe en Él y como hijos de un amoroso Padre Celestial. En verdad, la esencia de formar parte consiste en ser uno con Cristo. Las ordenanzas del bautismo y el sacramento mencionados en Doctrina y Convenios 20, junto con nuestros convenios del templo, nos unen de maneras especiales y nos permiten ser uno en cada forma eterna significativa y de vivir en paz y armonía. Expreso mi testimonio seguro y certero de que Jesucristo vive y de que gracias a su expiación podemos ser uno con Cristo. En el nombre sagrado de Jesucristo. Amén.